Estimados alumnos, muy buenos días, bienvenidos. Espero que se encuentren bien de salud junto a su familia. Ya estamos en la semana número 11. Vamos a continuar con nuestras sesiones. En esta oportunidad vamos a hablar del aprendizaje. Aprender a aprender. Conocerás cuál es el proceso para aprender y en particular de percibir la información y de procesarla. No solo es importante cuánto estudias, sino cómo estudias. Con un método es posible extraer de una actividad, sea manual o intelectual, el máximo partido con el menor esfuerzo. Porque todo aprendizaje depende del estudio. De allí la necesidad de adquirir habilidades de estudio. Saber cómo se estudia significa saber cómo pensar, observar, analizar, organizar. Entonces, es decir, es saber mentalmente, es ser mentalmente eficiente. Entonces, para que un alumno aprenda, debe seguir un método de estudio. De esta manera notaremos cómo se simplifica nuestra tarea y cómo aumenta el rendimiento. Lo más importante es aprender a aprender. Y se aprende gracias a las estrategias. Una vez adquiridas las buenas estrategias de aprendizaje, nos ayudarán pues para toda la vida estas estrategias que vamos a ir aplicando en nuestro aprendizaje. ¿Qué es aprender a aprender? ¿Cómo lo podemos conceptualizar? Es disponer de nuestras habilidades y creatividad para lograr la mejor manera de aprender de acuerdo a nuestros propios objetivos y necesidades. Es decir, es elegir lo más práctico para aprender un tema, pero sabiendo estrategias y usándolas organizadamente. Entonces, aprender a aprender es una competencia de nuestra inteligencia que requiere dos dimensiones fundamentales. ¿Cuáles son esas dos dimensiones fundamentales? El autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento. Es decir, conciencia y conocimiento de nuestras propias capacidades, de nuestras propias facultades, ya sea intelectuales, emocionales y físicas, ¿no? Son fundamentales entonces para entender el proceso y las estrategias a desarrollar. La otra dimensión muy importante y fundamental, la automotivación. Es necesario automotivarse. Es necesario tener confianza en uno mismo. Estar seguro de lo que va a aprender. Además, tener gusto por aprender. Sentirse alegre, feliz, ¿no? Por un nuevo aprendizaje que quiere adquirir. Ahora, ¿qué es aprender? ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es un proceso por el cual tú recibes estímulos del medio que seleccionas, según tu atención, y que luego se va hacia tu memoria. Sin embargo, no toda la información es almacenada de la misma manera. Si la información solo va a ser utilizada en el momento, es guardada en la memoria a corto plazo. Pero si los datos percibidos son significativos o importantes para ti, le darás una organización distinta, dándole ya relación con otras cosas.
que ya sabes de qué manera, ¿no? Sabes de qué manera tal puedas recordarlo en el futuro, almacenándose así la información a largo plazo. Entonces, aprendemos cuando adquirimos conocimientos, cuando adquirimos actitudes o procedimientos a través de la experiencia. ¿Qué es necesario entonces para que se produzca el aprendizaje? Es necesario que se desarrollen dos procesos al interior de nuestro pensamiento. ¿Cuáles son esos dos procesos cognitivos? La asimilación, ¿no? La asimilación, que consiste en asimilar nueva información, es decir, incorporar nueva información para integrarla, para comprenderla. Por ejemplo, los niños aprenden que existen perros, están asimilando esa información, han asimilado esa información. La acomodación, otro proceso muy importante, es a través del cual se produce ya una modificación de nuestro esquema de pensamiento, debido a la nueva información que se ha asimilado, ¿no? Por ejemplo, como decía, ¿no? Los niños aprenden que existen perros, esa es la asimilación que él tiene. Ha aprendido que los perros existen. Pero en la medida ya que tiene más experiencia, ¿no? Ha adquirido un nuevo aprendizaje, va a comprender que hay algunos perros que son mascotas seguras y otros que no lo son. Entonces allí ya está acomodando la nueva información. Se da la acomodación. Otro ejemplo, por ejemplo, una persona con baja autoestima puede interpretar, en base a sus preceptos de sí mismo, una felicitación por su desempeño académico, como una forma de lástima o una agresión. Y ya con una psicoterapia y un trabajo interior, la persona con baja autoestima aprenderá, ¿no?, a discernir las felicitaciones de lástima y tendrá que acomodar interiormente la realidad ya sólida de su entorno de una manera ya distinta, ¿no? Entonces va a acomodar esa nueva información. ¿Cuáles son los factores? Entonces, hay factores del aprendizaje. En el aprendizaje intervienen factores cognitivos. ¿Cuáles son esos factores cognitivos? La atención es uno de ellos, ¿no?, que es la capacidad de orientar nuestra actividad mental hacia un estímulo específico, dejando de lado otros que están en el ambiente. Por ejemplo, ¿no?, en el colegio prestamos atención a lo que está diciendo la profesora y no a los ruidos externos, ¿no?, que puedan haber afuera o dentro del mismo aula, ¿no? Entonces la atención va a ser el primer requisito para aprovechar las horas de clase o de estudio. Primero, entonces, factor importante, la atención. Otro factor, la concentración. Es la capacidad de mantener la atención en la actividad que se está realizando. El grado entonces de concentración depende de los sentidos que intervienen en lo que se hace. Cuando intervienen más sentidos, es mayor la capacidad de concentración. Entonces, es importante concentrarse, eliminar todas las distracciones posibles que nos pueden desconcentrar. Aquí, pues, debemos elegir un espacio libre de distracciones. Es necesario, por lo tanto, deberás crear estrategias que te ayuden a no prestarle atención a las distracciones que pudieran aparecer, ¿no? Concentrarte en un lugar
donde no puedas tener interrupciones, ¿verdad? Por ejemplo, en tu casa, elegir un espacio donde estés a solo, ¿no? No vas a elegir un espacio donde tengas ruidos externos y no logres concentrarte, ¿verdad? Por otro lado, la memoria, ¿no? La memoria, que es la capacidad de conservar experiencias e información, permite recordar, ¿no? Y retener ya lo aprendido. Entonces, la memoria sigue un proceso de 3 fases. ¿Cuáles son esas fases? La codificación, que es percibir, clasificar, seleccionar la información. La segunda fase es almacenamiento, es decir, es guardar ya la información para utilizarla después. Tercera fase, la recuperación, es traer a la conciencia la información almacenada para utilizarla. Entonces, la información ya procesada y almacenada, ¿no? en el pasado, pues, es recuperada por una serie de asociaciones que hace el cerebro. Bien. Entonces, alumnos, podríamos decir, en conclusión, que aprender a aprender, ¿no?, sería tener conciencia de cómo uno aprende, de los mecanismos que está usando. ¿Qué mecanismos estás usando tú para aprender? ¿Qué estrategias estás utilizando para aprender? ¿De cuáles son esas maneras más eficaces para aprender? ¿Dónde se destaca la manera de entender, analizar, ¿no?, y aprender las cosas del exterior, por los medios que cada uno le parezcan convenientes o cómodos? Entonces es necesario que cada uno primero reconozca cuáles son sus capacidades, sus habilidades, y crearse estrategias, métodos para su aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, en una información siempre es bueno organizarla a través de esquemas, de mapas conceptuales, ¿no? Hay diferentes estrategias que nos ayudarían, ¿no?, para ir asimilando información, técnicas, por ejemplo, cuando se trata de alguna información, las técnicas del subrayado, los esquemas, los mapas conceptuales, hacer resúmenes de la información, de repente hacer gráficos, ¿no?, hacer nuestros apuntes, los cuadros sinópticos, ¿no? Porque recuerda que el aprendizaje es un proceso individual, ¿no? Y cada persona debe optar por su método de estudio y aprendizaje, porque todos aprendemos de manera diferente. Bien, entonces, estimado alumno, es importante que usted vaya, digamos, creando sus propias estrategias, sus propios métodos para poder desarrollar un mejor aprendizaje. Es muy importante primero que conozcas cuáles son tus capacidades, tus habilidades, ¿no?, que te ayudarán entonces a crear esas estrategias, ¿no? Bien, hasta aquí entonces nos vamos a quedar con este tema. En la próxima sesión vamos a hablar ya de las estrategias de aprendizaje, ¿no?, que son muy importantes, que nos ayudarán también, te ayudarán a ti para aplicarlas en tu aprendizaje y así de alguna manera lograr también mejores notas, ¿no?, en tus cursos, ¿no? Es tan importante. Bien, también, estimado alumno, hacerte recordar que tus actividades, por favor, las envíes de acuerdo a la fecha que se está programado, y también unir las preguntas, las 5 primeras preguntas a las 5 siguientes. Y por favor también verificar que estés enviando